Saludos a todas y todos. Quien les habla, Sorángelis Viralo. Hoy le damos la bienvenida a nuestro primer episodio de podcast, titulado Educación Crítica en Contexto. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas paredes de nuestras aulas aún están edificadas con bases imperialistas? Pues durante este recorrido reflexionaremos de manera crítica cómo la educación a lo largo de la historia ha influenciado en las prácticas pedagógicas de hoy. Nuestro propósito no es escudriñar el pasado, sino determinar y analizar cómo las tensiones coloniales han fracturado a nuestra sociedad, causando que la educación tenga un retroceso en la transformación integral. Inspirados por el precursor de la pedagogía crítica, Paulo Freire, confirmamos que la verdadera enseñanza no radica en la transmisión de contenidos, sino en la reestructuración de las irregularidades educativas para lograr cambios significativos. En este viaje a la historia aprenderemos que la educación no es un objeto inerte que se guarda dentro de un ataúd para esclavizarnos a las injusticias. Por el contrario, es una fuente viva con la capacidad de elegir si nos adaptamos al sistema o preferimos la libertad social. Quédense con nosotros, porque hoy empezamos a derribar esos muros. Comencemos. Contexto histórico. En Iberoamérica, en sus inicios, la educación estuvo dirigida principalmente a las élites, es decir, a los grupos que concentran el poder político y económico. Predominaba la idea de que quienes gobernaban o dirigían la sociedad debían contar con una mayor preparación, por lo que los primeros esfuerzos educativos se centraron en la educación superior y en instituciones privadas, muchas de ellas de carácter religioso. Como consecuencia, durante siglos, gran parte de la población quedó excluida de los procesos educativos. Al transcurrir el tiempo, se dio la necesidad de ampliar la enseñanza hacia otros sectores de la sociedad. Apareció la educación pública, que buscaba consolidarse, aumentando la cobertura y garantizando acceso al sistema educativo. No obstante, este proceso de expansión se dio de forma desigual. Mientras las escuelas y universidades se fortalecían en la ciudad, en zonas rurales y en las poblaciones marginadas, el acceso seguía siendo limitado. Osebanch señala que la inversión estatal y la organización de sistemas educativos más centralizados contribuyeron al aumento de la escolarización. Sin embargo, estos avances no lograron cerrar completamente la brecha existente entre los sectores más favorecidos y los más vulnerables de la población. Esta realidad histórica continúa teniendo repercusiones en la actualidad, ya que factores como lugar de nacimiento o el nivel socioeconómico siguen influyendo de manera significativa en las oportunidades educativas. Desde su experiencia como docente, ¿cómo cree que el contexto social y económico de los estudiantes influye en sus oportunidades de aprendizaje? Este es un condicionamiento directo dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, debido a factores como barreras dentro del proceso de adquisición de materiales que impide sus procesos de aprendizaje, ya sea porque en la familia no tienen los recursos económicos suficientes para solventarlos. Igual, en los estratos más bajos las familias están en dos dilemas: o compran útiles escolares o compran los alimentos, y de estas dos deriva que los estudiantes no puedan obtener un buen proceso dentro de su formación académica. Igualmente, el no tener tantos espacios de compartir con sus padres de familia, debido a que estos trabajan más de 12 horas al día, los estudiantes viven sin una orientación fuera del colegio para que les guíen dentro de sus actividades escolares. En este espacio hablaremos de pedagogía crítica y transformaciones. Es una propuesta que surge como dilema a lo que el educador Paulo Freire llamó educación bancaria. Se consideraba un modelo en el que el maestro pone conocimientos en los estudiantes, donde no solo deben memorizar información considerándola una visión limitada. Por eso, Paulo Freire propone una educación basada en reflexión, conciencia crítica y diálogo, donde aprender no significa repetir, sino cuestionar la realidad y participar activamente en su transformación. En medio de la conversación aparece la voz del investigador Maldonado, quien explica que este enfoque tomó fuerza en Europa y América Latina en un momento de desencanto frente a sistemas educativos rígidos, memorísticos y autoritarios, lo que generó la necesidad de un cambio de paradigmas que colocara en el centro la libertad y la dignidad humana.
A esta reflexión se suma Henry Giroux, quien afirma que la pedagogía crítica se convierte en una herramienta para formar ciudadanos capaces para analizar los problemas sociales, construir alternativas frente a la injusticia y poder pensar de manera reflexiva. Considera más que limitarse al aula. La pedagogía crítica propone que la educación sea un motor de transformación social donde estudiantes y docentes dialoguen, reflexionen y se conviertan en protagonistas del cambio en sus comunidades. Por eso, la pedagogía crítica forma mentes críticas y construye sociedades libres. Ahora nos acompaña Paula Cristancho, magíster en educación. Desde su experiencia como docente, ¿de qué manera su enseñanza fomenta el pensamiento crítico y no solo lo memoriza? Para dar respuesta a esta pregunta, me parece importante desde la primera infancia cultivar la curiosidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Generando ambientes de aprendizaje por descubrimiento, donde les facilitemos a las niñas y los niños elementos inusuales que generen esa provocación en ellos, donde a través de experimentos ellos puedan explorar, observar, generar hipótesis, generar sus propias conclusiones sin necesidad de darles una instrucción rígida, sino más bien generar un espacio flexible y abierto para ellos. Actualmente, la educación asume desafíos enormes en este proceso. Algunos de ellos son la desigualdad social, el surgimiento de las nuevas tecnologías, temas como la globalización y aspectos de las crisis económicas y sociales a nivel mundial. Estos generan que la educación deba ser vista desde una perspectiva holística e integradora. Uno de los pilares de la pedagogía crítica es el compartir de los conocimientos junto con la búsqueda de la emancipación del ser, siendo una herramienta invaluable para conectar con la realidad social inmediata de las personas y su comunidad. López 2019 dice que esta es la manera en la que se genera un aprendizaje significativo, permitiendo a los principales actores educativos, es decir, a los estudiantes, comprender e interiorizar el papel activo en la sociedad y a su vez comprender tanto su contexto social, local y global. Por eso, el día de hoy nos acompaña la magíster en infancias, Diana Alexandra Rojas. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Diana Alexandra Rojas. Voy a responderle la pregunta que dice, desde su visión como docente, ¿cómo la pedagogía crítica permite el abordaje de problemáticas reales y su contextualización con la vida del estudiante? Bueno, la pedagogía crítica es un enfoque que permite el abordaje de problemáticas reales y la contextualización de la vida del estudiante. Aquí se fomenta la conciencia crítica, se construye una contextualización de aprendizaje, se promueve la participación y el diálogo y se desarrollan habilidades críticas con los cuales se fomenta la acción social. La pedagogía crítica también empodera a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio social y político en todos los contextos en el cual los estudiantes se desarrollan y se desenvuelven. Muchas gracias. Estrategias pedagógicas. Existen diversas estrategias para promover el aprendizaje de la pedagogía crítica. Una de ellas es el aprendizaje basado en experiencias, en el cual los estudiantes construyen conocimientos a partir de su contexto y de las vivencias que forman parte de su vida cotidiana. En este proceso, el docente no se limita a ser un transmisor de contenidos, sino que asume el papel de facilitador y mediador del aprendizaje, estimulando experiencias significativas que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. De esta manera, los estudiantes adquieren la capacidad de analizar su realidad social y comprender las problemáticas de su entorno. El aprendizaje, por tanto, se construye mediante la problematización de la vida cotidiana, permitiendo que el conocimiento trascienda los límites del aula. En este sentido, la escuela y el rol del docente se convierten en agentes de transformación social, al formar estudiantes conscientes, críticos y comprometidos con la sociedad. Hoy nos acompaña la licenciada Aurora García,
Licenciada, ¿cómo promueve usted desde su rol de docente el pensamiento crítico en los estudiantes a partir de su contexto? En mi rol como docente promuevo el pensamiento crítico partiendo del análisis del contexto social, cultural, productivo de los estudiantes propio de estos entornos rurales que hacen parte de la identidad llanera. A través de preguntas problematizadoras, situaciones del entorno y trabajo colaborativo busco que los estudiantes desarrollen habilidades como el análisis, la argumentación y la toma de decisiones. De esta manera, los estudiantes relacionan el conocimiento con su realidad y proponen soluciones a problemáticas de su comunidad. Gracias. A través de la historia se ha podido evidenciar que la educación puede funcionar tanto como un medio que perpetúa las desigualdades como una vía para generar cambios y promover mayor equidad. Es por esto que debemos reflexionar sobre el rol que vamos a asumir como docentes, estudiantes y miembros de una sociedad de cambio. Ya que desde la perspectiva de la pedagogía crítica, educar implica asumir una responsabilidad ética, social, política. En este sentido, como plantea Miguel Maldonado, la educación no se limita únicamente a transmitir conocimiento, sino a preparar personas capaces de cuestionar su entorno, reflexionar de manera crítica y actuar con conciencia frente a los constantes desafíos del mundo contemporáneo. Y a la vez ser capaces de relacionar aprendizajes previamente adquiridos con las realidades actuales y comprender la educación como un proceso de emancipación, pues de esta manera estaríamos abriendo posibilidades para construir comunidades más equitativas y solidarias. Por tal razón, la invitación final es clara. Educar no significa repetir lo establecido, sino seguir sistemas y tener la valentía de pensar, cuestionar, proponer y construir nuevas alternativas para el futuro. Ya para cerrar nuestro tema del día de hoy, estamos aquí con el licenciado Omar Morales, magíster en las TIC para la educación. Licenciado, ¿cómo cree usted que el docente puede llevar la pedagogía crítica al aula para que la educación deje de ser solo transmisión de conocimientos y se convierta en un proceso que impulse el pensamiento crítico y la transformación social? Bueno, profe, pues lo primero que todo es que los docentes debemos quitarnos de la mente la idea que nosotros somos unos transmisores de contenidos o de conocimientos. Nosotros, más allá de ser esto, lo que somos es unos orientadores, somos unos guías. Entonces debemos tomar conciencia de esto. Cuando tomemos conciencia, empezamos entonces a preguntarle al niño, empezamos a indagar los temas que vienen en nuestro currículo. Entonces empezamos a llevarlo a la vida diaria del estudiante, haciendo preguntas, que el niño se cuestione por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Cuando ya se cuestiona, entonces empiezan ellos a dar una respuesta, y frente a esa respuesta del contexto en el que ellos están, entonces empezamos a dar soluciones para mejorar nuestra sociedad. Gracias, licenciado, por su aporte, y gracias a todos por escucharnos en Educación Crítica en Contexto. Hasta una próxima oportunidad.